Bueno, seguimos desarrollando el tema docente, porque teníamos previsto esto, charlar hoy con quienes vamos a charlar, porque hay una situación muy grave que están viviendo los docentes precisamente de las escuelas rurales. Digo, para darles un ejemplo, hay docentes que están laburando para pagar el transporte. Mientras se hace una enorme propaganda sobre el boleto educativo, hay un montón de escuelas rurales donde no existe el transporte. Y los docentes deben pagarse el remis. Les están reconociendo, escuchen esto, 5 pesos por kilómetro. 5 pesos por kilómetro. 5 pesos. Un gasto de remis cuesta 80 pesos por kilómetro. Así que imaginen lo que les está pasando a las escuelas rurales. Y encima ahora les proponen que laburen media hora más sin nada. Sin nada a cambio. Me imagino que en las escuelas rurales debe haber mucho mal humor. Vamos a hablar con alguien que está trabajando desde hace mucho en este tema, que está muy indignada porque es docente rural, se llama Fernanda Videla y está en un recreo de una reunión que están manteniendo los docentes precisamente por este tema. Fernanda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Contame cómo les cayó lo de la media hora más en el medio de esta discusión del transporte. La verdad que de la media hora más, mira, nosotros, si bien sería correcto, pero bueno, nosotros estamos más abocados a lo que es la movilidad rural. Sí. Estamos con esta lucha y bueno, no sé si sería conveniente o no eso, ¿viste? Pero tenemos esa problemática que no parte en el medio, digamos, hablando de estas cuestiones de que no podemos solucionarlo, digamos. Vos contale. Tenemos una lucha hace mucho tiempo y no se puede. Bueno, contale a la gente qué pasa con el transporte, porque el gobierno hace todo el tiempo una especie de publicidad del boleto educativo, que es una buena decisión, pero claro, parecen omitir que ustedes tienen otra realidad. Contale cómo están pasándola ustedes con el tema del transporte. Bueno, nosotros venimos ya con esta problemática desde el 2018, que primero dependía de la regional, de los regionales, ¿no? Porque somos 21 núcleos rurales que estamos en esta problemática, y después se cambia y se implementa un dispositivo desde el año pasado, el 2021, que el dinero venía a municipios y comunas. Porque ellos se encargaban de contratar las agencias de remises y bueno, nosotros teníamos la movilidad. Sí. Pero el año pasado también tuvimos problema, que tuvimos también dando una nota acá en tu radio, Radio Red, y que bueno, que ahí salió el ver que se implementa bien. ¿Funcionó perfecto? Bueno, hasta claro, digamos. Porque en febrero nosotros nos encontramos con que no teníamos la movilidad. ¿Por qué? Porque se cambió el dispositivo. El decreto estaba, el ver estaba, el dinero estaba, pero no sabía cómo se iba a bajar en los docentes. A nosotros nos venía súper bien y súper tranquilo que vendió las remitas, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Nos dijeron que el dispositivo, que ya lo implementaron, es enviar a nuestra cuenta de sueldo el monto del dinero para pagarlos y después figuraban en ese legajo los kilómetros recorridos y el dinero aportado. Resulta que acá nosotros nos cobran desde 80 a 90 pesos por kilómetro los remises y ellos nos reconocen 5 pesos con 56. O sea que nos estaría faltando unos 75 pesos aproximadamente para compensar el kilómetro que nos piden acá las agencias. ¿Por kilómetro? Sí, por kilómetro 5 pesos con 56. Y nosotros la remisión nos pasa desde 80 a 90 pesos por kilómetro. Y tenemos unos recorridos desde 40 kilómetros, 60, 80 y 110 kilómetros. De los cuales 70 kilómetros son de tierra, por zona inhóspita. Ahora, ¿cómo lo resuelven? ¿Cuál es la solución que les dan? Sí, ninguna, por eso estamos hablando, por eso. Nosotros hemos tenido el apoyo total del gremio desde febrero, que ha estado mandando notas, nosotros hemos mandado todos los informes, también y por haber con lo que nos solicitaron, pero bueno, no han tenido respuesta. Le dio una respuesta ahora para el martes en una reunión, pero bueno, tenemos que esperar hasta mañana a ver qué les dicen. Pero hasta ahora el tema de movilidad no está resuelta. Hoy estamos en San Cristóbal realmente porque tenemos una plenaria con los núcleos, pero si hoy tendríamos que viajar no tenemos ni dinero. Tenemos que pagar a razón del núcleo de Aguará, que es la 610, 3.870 pesos por persona, por agente. Ahora, por semana, yo voy. Sí. La gente a lo mejor no entiende. ¿Cuántos kilómetros viajan ustedes? ¿A dónde viajan? ¿Desde dónde viajan? Nosotros viajamos de San Cristóbal, de la ciudad de San Cristóbal, a los distritos de Aguará, el Palacio Lucero, Costa del Salado. Estamos hablando de aquí 110 kilómetros de ida, 10 kilómetros de vuelta. Ahora, y 70 de los cuales son de tierra. De tierra.
Y no tienen ningún digamos, mecanismo alternativo que no sea tomarse un remis. Claro, un remis, sí, es un remis porque no hay vías de colectivo. No hay vías de colectivo por ese sector. Nunca existió ni va a existir porque es barro, digamos, tierra. No va a existir eso. Pero bueno, lo único que teníamos era los remises, que siempre nos llegaron los vecinos y nos trajeron. Pero bueno, ahora hace un tiempo que venimos luchando, este año se complicó más el tema. Nosotros no sabemos en qué vamos a viajar. Hoy, por ejemplo, que te dice, tenemos la primaria y si tenemos que viajar, tenemos que tener 4.000 pesos en el bolsillo de los docentes. Ahora, cuando nos pagaron 5 pesos el kilómetro. No termino de hacer el cálculo. O sea, ¿cuánto cobras vos? Por ejemplo, para darte una idea, ¿cuánto cobras vos de sueldo? De sueldo, bueno, de sueldo yo con el lucero, ¿sí? Que me queda a 94 kilómetros de acá. Me están pagando 16.000 pesos con zona inhóspita, que calculé 3.000 pesos más. 16.000 pesos cobro por mes. Y a mí el remis me está cobrando 15.000 para hacerme trabajar. O sea, para, no entiendo. Estás cobrando, perdóname, de la escuela rural estás cobrando 16.000 pesos. 16.000 pesos, y por 7 horas de geografía que voy. Para, una vez a la semana, ¿no? ¿Y te sale 15 lucas el remis? Sí, tal cual, es así. O sea que estás cobrando 1.000 pesos por ir a laburar. Totalmente, sí. Sí. Así que esa es la problemática, no mía. Y no solamente, y hay gente que, si bien viajamos a distintos lugares, pero el coordinador y director de esos lugares viajan todos los días, el preceptor todos los días. Al preceptor que va todos los días, depositaron 1.080 pesos. Ahora, yo digamos, me pregunto porque, digamos, ¿cómo resolvés esto, Fernanda? No hay. Nosotros no hay una solución. La solución es que se vuelva el servicio de remis y que el Estado se haga cargo de la educación de nuestros alumnos. Porque ellos tienen que asegurar que nosotros lleguemos al lugar y donde los alumnos nuestros nos esperan todos los días. Eso nos tiene que asegurar, porque es responsabilidad del Estado y lo contempla la Constitución Nacional. Eso no lo pueden negar. Y tienen que buscar la solución de ellos. Nosotros no. Nosotros tenemos toda la buena voluntad de ir a trabajar, nosotros no nos negamos al trabajo, por favor que no se malinterprete. No tenemos en qué, cómo llegar. Ese es el gran problema. Sí, bueno, pero... Tengo mi compañero, el tipo otra realidad, pero está dentro de los núcleos rurales. Si le das la palabra, él te va a comentar un poquito. A ver. Hola, ¿qué tal? Buen día, Tony. Mi nombre es Ariel Ferreira. ¿Cómo andas, Ariel? Soy coordinador de los núcleos de Constanza. Yo soy coordinador del núcleo de Constanza, que también tenemos escuela en San Cristóbal y compartimos la coordinación con Capibara y Andesito. Ajá. Bueno, nuestra realidad es distinta, porque nosotros lo que tenemos es ruta para los núcleos, para otro no, pero lo que no tenemos es la frecuencia sí. del colectivo de movilidad urbana, digamos, interurbano, que es un poco lo que comentó Marcelo González en la nota que realizaste la semana pasada. Entonces nosotros también estamos con esta situación que la verdad que es muy, muy compleja porque han aparejado cuestiones que nosotros hemos comentado en el mes de febrero, por ejemplo, renuncias de docentes que tenían 2 horas cátedra, porque para ir a dar clase 2 horas cátedra estaban pagando más de lo que cobraban. No sé si me explico. Sí, claro, ¿cómo no te vas a explicar? Ahora, la verdad, la sorpresa de todo esto es que ustedes no tienen, digo, porque... Está claro que es una excepción al régimen general, que es el que tienen las escuelas urbanas, como Santa Fe, Rosario, Rafaela. Digamos, las ciudades tienen mecanismos de transporte. Ahora, ¿ustedes tenés idea cuál es el universo de docentes que tienen este tipo de inconvenientes? Y nosotros somos aproximadamente 60, entre los 3 núcleos, 60. Y estamos hablando entre los 3 núcleos de aproximadamente 100 alumnos que se les está negando el derecho a la educación. Porque este inconveniente lo que traen aparejado es esta situación. Nosotros no podemos trabajar y los chicos no tienen cómo estudiar. Porque no solo de San Cristóbal también salen otros docentes que vienen de otros lugares y toman el remis acá. Y lo que hacemos nosotros es trabajar internúcleos, se llama. Entonces, por ejemplo, de Constanza se vienen hasta Capibara o se vienen hasta San Cristóbal, de San Cristóbal toman otro remis y se van a la localidad de Andesito, que es una localidad netamente rural, donde hay 20 kilómetros de un río en un estado medio, digamos, porque cuando pasa la máquina, trabajar en cualquier tipo de auto es muy complicado. Entonces, estamos perplejos con esta situación y poder encontrar una solución pronta,
porque para darte un número, con esos 5,56, yo soy coordinador, yo volví 5 días a Constanza. Sí. Me queda 40 kilómetros, ¿sí? Sí. 40 ahí, 40 de vuelta, son 80 kilómetros. A mí me depositaron 465 pesos por día. Es decir, yo tengo para más o menos costear 4 litros de combustible. Es decir, yo tengo para pagar entre 50 y 60 kilómetros, mientras yo tengo que hacer 80 kilómetros diarios. Claro, es un delirio. Sí, claro. Pero que es un delirio, porque es la misma, casi el mismo cálculo que lo que nos contaba Fernanda, digamos. Ustedes están cobrando, ustedes necesitan 80 y están cobrando 5. La proporción es la misma. Exactamente, exacto. Y mira, nosotros aproximadamente por día, he hecho acá una cuenta, que nos cobran 6.400 pesos por día el REMI para un viaje, ¿sí? Y nosotros, con lo que nos depositan a 4 docentes, tenemos para costear 1.860 pesos. ¿Entiendes? Estamos casi a 4.000 pesos de diferencia de lo que nos cobran el REMI. Porque una de las opciones que nos habían dado cuando el IBER aparece este año es que supuestamente nosotros íbamos a hacer la contratación directa a los remises, ¿sí? Pero con la plata que nos están dando no estamos pudiendo costear ni el 30% del costo. O sea, es totalmente irracional. Ahora, yo la pregunta que te la hago porque de verdad no termino de entender. ¿Los funcionarios están enterados de esto? Sí. Y más de uno, Más de uno porque hemos estado con Fernanda, con otros compañeros también docentes, enviando notas para todos lados a lo que sea alcance de la mano, porque la misma es una que estamos desesperados con esta situación. Ponerle dicho que en ruta en malos estados, los chicos de Costa de Navarra tienen 80 kilómetros de tierra. Esta semana llovió y justamente anduvo circulando un video donde en una, disculpado, voy a decir una marca alta, en una Volkswagen queda en una cortada, ¿cómo se llama? En una cortada del camino rural enterrada, y tiene que ir un tractor a sacarlo, a remontarlo, porque si no, no podía pasar. Y eso es normal, eso es prácticamente todos los días. Sí. No, me produce una enorme sorpresa que, digamos, que estemos a mitad de abril y ustedes no hayan tenido respuesta sobre esto, porque lo mínimo que deberían tener es una respuesta económica. Después, nosotros tuvimos una reunión en el mes de febrero con las personas del Ministerio, ¿sí? con delegados regionales y demás. Y nosotros como coordinadores, a partir de la experiencia de coordinadores que están hace mucho tiempo, esto ya se lo habíamos anticipado. Y todavía van casi 2 meses y no tenemos una respuesta. Y nosotros lo planteamos, lo anticipamos de manera concreta. Y todo lo que nosotros anticipamos sobre movilidad y renuncia de compañeros, que no les cierran números, porque van a trabajar por 2 horas, tienen que pagar casi el doble de lo que cobran. Pasó. Entonces, con nosotros somos muy visionarios, otra vez hay gente que no tiene ganas de solucionar esta cuestión. Ahí estamos viendo la foto del vehículo particular del docente. Estamos viendo el video y la foto del vehículo enterrado en el medio del barro. ¿Sabe que el problema es que... No quiero decirlo, porque el problema es que si ustedes se plantan un día y dicen, basta, no quiero trabajar más. No quiero trabajar por una luca, no quiero trabajar por lo que me sobra del transporte. No quiero que me sigan, digamos, de verdad hay un momento en que la vocación entra en crisis. Totalmente. Y lo que pasa... Sí. Un dato de color, de San Cristóbal es originaria Ángela Peralta Pino, es la referente de la ruralidad de la educación. Sí. En la provincia de Santa Fe. Sí. Incluso aquí en la Regional 9 de Educación hay un busto dedicado a ella por ser la referente de la ruralidad de la educación. Y justo en el departamento, donde más núcleos rurales tenemos, que no nos atiendan a la ruralidad, teniendo a estas personas que fue una de las, fue la iniciadora de este tipo de educación por la ruralidad, que es una realidad distinta de interpretación, me parece un poco por ahí hipotético. Nada, yo lo único que puedo prometerles es ayudarlo con la difusión. A mí me da mucha vergüenza. Yo te digo la verdad, porque sobre el tapete meten el tema de la extensión horaria, digamos, y lo primero que dicen es que la prueba se va a hacer sobre escuelas rurales. Y te digo,
como si realmente tuvieran todo resuelto en las escuelas rurales, como si de verdad fuera el laboratorio ideal. Y estamos hablando de que en la escuela rural tienen problemas de transporte, los docentes no llegan, les están pagando 5 de 80. Y digamos, en el caso de tu compañera, Fernanda acaba de decir que ella se queda con 1.000 pesos de excedente por mes si no le reconocen el combustible. Y están diciendo... ¿Qué hace Fernanda? Sí. Te comento que nosotros ya en núcleos rurales estamos pagando la movilidad, porque de las 6 días estábamos viajando con un remanente de boleto educativo rural del año pasado. Sí. Entonces nos pagaron los viajes hasta el 8, hasta el viernes, y ahí se terminó. De otros núcleos que quedan a 40 kilómetros, estamos pagando 1.200 pesos por persona por día. O sea que me implica a mí casi 6.000 pesos, que ya los estoy pagando. Y no los tengo. Simplemente porque no alcanza, porque tenemos una casa, trabajamos para traer dinero a nuestra familia y atender nuestras necesidades básicas. O sea, a ver, no se entiende esto, no se entiende y con qué ecuación ellos sacan el 5% de kilómetro, digamos. Esa realidad. Se había planteado primero que se iba a hacer soledad al relieve de San Cristóbal, el territorio, porque no tenemos que se llama y el dinero de territorio y todo, bueno, pero esa soledad se ve tanta, digamos, porque nos ganan con mucho dinero. Entonces, me pagaron casi 7.000, casi 8.000 pesos por 5 escuelas que recorro, 4 horas de San Cristóbal. Y estoy recorriendo desde lunes a viernes 40, 60, 100, 110 kilómetros. Digamos, te estoy hablando de los de ida, ¿no? Sin contar de los de vuelta. Bueno, no, la verdad que no termino de entender. No termino de entender cuál es el nivel de interés de un ministerio que les hace prácticamente pagar a ustedes el transporte para sostener un sistema que es obviamente obligatorio, público y que deberían garantizar. Yo no sé, sinceramente, porque esto debería ser un escándalo, debería ser debería haber un reclamo muy enérgico por parte de ANSAFE, por otra parte. Lo planteo porque digo, es la única forma que ustedes tienen de defenderse, de reclamar, de plantear, pero lo que yo leo es que la ministra, en lugar de hacer referencia a esto, dice, bueno, vamos a empezar con media hora más en las escuelas rurales, como si estuviera todo resuelto. Claro, pero cuando escuché la nota que dieron con el diputado, dijo que estaba todo bien, para Cantero está todo bien, los 60 pesos que mandan, 80 pesos que mandan los comedores escolares, también los 5 pesos que nos mandan a los docentes rurales, está todo bien. O sea, eso pasó en el país de nunca jamás. O sea, en la realidad que tenemos hoy día, por favor, nosotros, esto es una agonía. Esto es una agonía, nosotros presentamos acá desde la ANSAFE, hemos presentado, ellos se movieron, no han tenido respuesta hasta mañana que le van a dar una reunión, porque si bien tenía una reunión la semana pasada, se la suspendieron, o sea, a ver, entonces ahí van a tomar la seriedad del caso, digamos, esto es muy preocupante para nosotros, porque después si vamos a trabajar van a empezar con los sumarios, van a empezar con el abandono de trabajo, lo cual nosotros no tenemos ningún motivo para dejar de atrás, no tenemos ni qué. Yo, por ejemplo, no tengo movilidad. Y si la segunda tampoco la puedes poner porque se te rompe, porque no son los 400, los 1.000 pesos en hasta. Es la amortiguación del vehículo. Una cubierta de un auto que sale 17.000 pesos, 15.000, lo que sea, pero ¿de dónde vamos a sacar para la regla? No tenemos nosotros eso. Simplemente porque somos docentes. Y los docentes de la época de Sarmiento, más hambre que maestra escuela, dijera que todo se ríe, pero es cierto, y sigue hasta la actualidad. O sea, con todo este aumento, esta inflación. No se alcanza dinero para pagar el costo que no está dentro del presupuesto nuestro. Imposible. No tengo más palabras, Fernanda, sinceramente. Vimos el video, vimos las imágenes, la verdad a mí no me... Eso es lo que nos recorremos todos nosotros. Estar empantanados, porque te exigen que vos vayas, que vos entres. Bueno, antes cuando nosotros entrábamos, pero ahora entrar y probar si llegamos a las escuelas los días de lluvia y volver, y eso lo tenemos que pagar igual. Esto puede ser un gasto de dinero que no va a ser igual, digamos, no va a ser beneficioso para nadie, porque no vamos a llegar a la escuela, vamos a tener el gasto, peligramos caernos en una cuneta. El año pasado compañeros estuvieron 8 horas varados en un lugar porque quedaron empantanados, porque salieron con lluvia, donde no hay señal de teléfono, salió a las 9 de la mañana de la escuela y los encontraron recién a las 6 de la tarde, 2 compañeros caminaron 8 kilómetros en boxe porque tenían frío, porque no se querían mojar. O sea, toda esa realidad que enfrentamos los docentes de los núcleos rurales.
Que no la quiera ver el gobierno es problema de ellos. Nosotros lo vamos a hacer visible y vamos a golpear las cosas que sean necesarias, porque yo el martes le conté. Dije, basta, porque es una tomada de pelo. ¿Hasta cuándo? Porque esto lo venimos planteando desde febrero. Desde febrero que nos están pidiendo informes, que piden que esto, cuántos docentes, que va a tener 3%. Entonces, ¿eso cuándo llega? Va a llegar ahora. En marzo, aparentemente, recién se dirá que los legales no tienen la movilidad. Bueno, y de todas estas cuestiones, estamos empezando cada día las presiones de que tenemos que ir a trabajar, porque el Estado dice que tenemos que ir a trabajar, nos obligan, digamos, con un dinero que no tenemos y no contamos, y no vamos a contar aparentemente, porque no sé, esa es la solución, la verdad. Antes, cuando estaba relacionado el tema de los remises, bueno, había alguna demora en iniciar el dinero para el pago, pero siempre se viajó. Pero esta problemática la ven cada vez se agrava más desde 2018. Cuando la regional dejó de manejar el dinero para contratar los remises y le pasó a municipios y comunas. Municipios y comunas aparentemente pasaron cosas en el medio que lo sacan y lo implementan ahora a la cuenta sueldo de docentes. Pero no a razón de 5 kilómetros, es 5 pesos por kilómetro. ¿Dónde? No, imposible. Fernanda. Por eso nosotros apelamos a ustedes que se divulgue esto, que nos hagan, como se hizo virarlo de Colonia Ombú, Pañado Ombú. Nosotros siempre vamos a estos lugares a ustedes para que sean nuestra voz. Fernanda, gracias, Bueno. Ojalá sirva, es lo único que formulo como un deseo. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Chao, abrazo. Bueno, nada, estuvimos hablando con docentes de escuelas rurales. Ustedes la acaban de escuchar. No hay mucha... número, o sea, necesitan 80 y les dan 5 por kilómetro, por día. Esa es el número. Y en lugar de darle la plata, les cortaron, con lo cual están pagando de su bolsillo. Si estos docentes, como acaban de escuchar de Fernanda, deciden no dar más porque no les da más el bolsillo para pagar su propio transporte, esos pibes se quedan sin clase. Entonces a lo mejor agregarle media hora a los pibes que no tengan clase es fácil, Caltero. Digo, esto pasa en la provincia de Santa Fe, en San Cristóbal, el departamento de San Cristóbal. La verdad es que a mí me da mucha vergüenza, porque después la ministra sale a decir, no, pasa nada, está todo bien con el boleto. Digo, está todo bien con el transporte, está todo bien con la docencia rural, está todo bien, a tal punto está bien que le vamos a agregar media hora de clase.